¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan Carlos Cuenca. Sí, buenas noches para usted y toda su audiencia. Bueno, Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Hay novedades? Sí, por suerte mañana el usuario va a contar con el servicio, y digo por suerte y es una buena noticia para el trabajador y para el usuario, porque a último momento tomó intervención en el Ministerio de Transporte de la Nación y va a reglamentar un decreto en el día de mañana donde se le va a dar continuidad al salario solicitado por la UTA, y por lo tanto el día martes convocó a la FATAP seguramente para discutir ellos la forma o cómo van a compensar este incremento. Pero en principio, como bien decía usted, la expectativa, sabemos que el único medio de transporte de un montón de personas en Río Grande es el transporte público, se traslada a un sector vulnerable y era necesario. Digo por suerte, primero porque se solucionó para los trabajadores y también se soluciona para el usuario y va a contar con el servicio. Con esta medida, ¿qué se busca alcanzar desde lo salarial? ¿Cuál sería la medida en porcentual, por lo menos, de acuerdo justamente con la intervención del Ministerio de Transporte? Sí, mira, en el mes de junio, la discusión empezó a principios de año, marzo, abril, la discusión salarial. En el mes de junio se pudo cerrar recién lo que fue un incremento para el sector. Dentro de ese acta que se cerró en el mes de junio, donde las empresas dieron cumplimiento de ese acuerdo, se había dejado plasmado revisar por las variables que viene teniendo la economía y el bolsillo de los trabajadores. Se dejó plasmado en el acta, como te decía en principio, a discutir nuevamente en diciembre, y esto es lo que se llevó a cabo. La UTA estaba pidiendo el mismo trato que recibió el AMBA. Los trabajadores del AMBA, con el mismo convenio, con la misma escala salarial y con las mismas condiciones laborales, hace 30 días recibieron un incremento que era una suma fija no remunerativa de 27.000 pesos en 3 cuotas, y un movimiento de lo que es el conformado pasaría de 100.000 a 107, que estaría rondando más o menos un 11% para cerrar el año. Juan Carlos, ¿y cómo está hoy por hoy el salario de un chofer en la ciudad de Río Grande? Hoy el conformado con este nuevo incremento que se dio ahora, un chofer para tener idea que empieza a trabajar hoy en la empresa, un inicial, estaría cobrando 107, 108.000 pesos más o menos. Digamos, ¿están conformes con ese piso? Sí, tenemos trabajadores, a ver, eso está establecido, la escala es única en todo el interior del país. Lo que difiere en alguna provincia, en alguna seccional, por ahí que el trabajador tiene algún plus que no lo tiene, que lo consigue a nivel local, pero esa es una escala salarial que hay a nivel nacional en todo el interior del país y en la región metropolitana, el AMBA. Por lo tanto, el trabajador inicial que entraría a trabajar hoy a una empresa de transporte público acá y en cualquier punto del país es 107.000 pesos, que haría el conformado, el inicial. Tenemos trabajadores que tienen 18, 20 años de antigüedad. Bueno, eso varía el sueldo, no es la variable de acuerdo a la antigüedad que tenga el trabajador. Las empresas que dicen, por ejemplo, de este acuerdo y esta intervención, ¿lo ven con buenos ojos o quizás hay un poco de alerta, entendiendo de que en algún momento, por ejemplo, Citibus planteó alguna dificultad sin el apoyo gubernamental ni del municipio para poder pagar sueldos y aguinaldos, por ejemplo, en este último tiempo? Sí, mira, la realidad es que históricamente, de mucho tiempo atrás, el transporte público en la Argentina es subsidiado. Sí. Y para que el usuario o el televidente entienda, el subsidio, generalmente por ahí con malas intenciones o por falta de conocimiento, se habla que el subsidio va a la empresa. El subsidio lo canaliza la empresa, y el subsidio va para solventar y que no se dispare el aumento del boleto. Para poner un ejemplo, al usuario de Río Grande, el boleto sin ningún tipo de subsidio nacional y los que tiene a través del municipio, el boleto sería de un costo de 190 pesos. Entonces, el subsidio lo que viene a hacer es absorber eso que no se traslada al bolsillo del usuario. Claro. Y también eso se vuelca en servicio. En Río Grande, después de mucho tiempo en esta empresa que tiene un fuerte concepto de servicio de empresarios locales, se vio también en inversión y en la calidad y en tecnología de los colectivos. Bien. Y Cuenca, hoy por hoy el servicio es bueno. ¿Qué le dicen los usuarios? Sí, hay una conformidad. La empresa tiene una página donde interactúa con el usuario. En este último tiempo, como bien decía su compañero ahí, hubo una dificultad, y esto pasó en todo el interior del país. A través de la Cámara, que es la FATAP que lo representa, ellos manifestaron los inconvenientes.
el último gobierno, el de Mauricio Macri, hizo una quita importante de subsidio donde creó esa disparidad que hay entre el AMBA y el interior del país para los transportistas, y como te decía, con la misma escala salarial, las mismas condiciones laborales, los mismos costos que tienen los colectivos, los mismos costos laboral que tienen, y creó una diferencia donde causó un estrangulamiento en todo el interior del país al transporte público, y no fue la excepción de Río Grande. En el medio tuvimos una pandemia como no se vio hace muchos años, no se veía, una pandemia tremenda donde afectó a muchos sectores y por ende el transporte público golpeó muy fuerte, que estuvo en vigencia para los servicios esenciales, y eso causó un deterioro no solo en Río Grande, sino en todo el país. Sí. Sí, de hecho, me imagino que se perdieron muchos puestos, se cerraron empresas, fue fatal la pandemia para el sector. Tal cual, mira, era importante porque fue declarado un servicio y fue esencial el servicio. Nuestros compañeros prestaron servicio, fue un servicio esencial en la pandemia porque llevamos a servicios esenciales. Y yo, para darte un ejemplo, en la ciudad de Río Grande, ¿por qué causó un daño tremendo toda esta situación? La quita de subsidio en su momento fue deteriorando todo esto. La pérdida de pasajeros transportados fue en un 90%, el 66% de la recaudación que tiene del corte del boleto colectivo va para el pago de salario de los trabajadores. Entonces imagínate lo que impactó. Tuvimos un fuerte acompañamiento del municipio, como bien lo decía usted, en otras provincias hay empresas que quebraron, hay empresas que todavía están en una situación muy difícil, y entonces ellos tienen una cámara que es la FATAP, que la representa, sí. Y justamente cuando se solicita hoy incremento, recomposición salarial, ellos manifiestan esta situación, esta disparidad que hay entre el AMBA y la región metropolitana y el interior del país. Por lo tanto, la situación no la desconocemos nosotros como sindicato también, y ha causado muchos daños, y hay muchas empresas que quedaron muy sentidas, y eso afectó al servicio y afecta al trabajador, eso trae precariedad al trabajador. Bueno, entonces la buena noticia, Juan Carlos, sería que por ahora y por lo menos hasta pasado el verano no habrá mayor inconvenientes, no habrá otra posibilidad, por ejemplo, de un paro, probablemente. Mira, gracias a Dios, sí. Como decía usted, sí, porque ha tomado intervención y en dos puntos importantes. Primero, porque el trabajador va a tener en el bolsillo esa recomposición salarial, y segundo, porque sabemos y somos conscientes, y la última medida que se quiere tomar de la entidad sindical con respecto a un cese de medida, porque sabemos que se transporta millones de personas en el interior del país, y en la ciudad de Río Grande lo fundamental y esencial que el transporte público para Río Grande, ¿no? Entonces sabemos que impacta, se trasladan alrededor de 12.000, 13.000 personas diario en Río Grande, y hay un sector importante que depende únicamente del transporte público. Por eso es una buena noticia, como decía usted. Muchas gracias, muy amable, Cuenca.